sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Señor les bendiga, hermanos. A mí me gusta estar ahora aquí a través de las redes. Y vamos a tener un pequeño servicio en donde adoraremos a nuestro Señor y compartiremos la palabra que el Señor ha puesto a través de nuestro pastor Osvaldo. Pero antes que nada, quisiera leerles una parte de la palabra, que es San Juan, capítulo 1, versículo 29, que se subtitula El Cordero de Dios. La palabra del Señor dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Podemos ver, hermanos, que Jesucristo es nuestro Salvador, que su sangre nos limpió a todos y que gracias a Él podemos tener una salvación segura. El Señor es grande, hermanos, es impresionante todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Aquí la palabra dice: Dios quita el pecado del mundo. Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor. Nuestro Dios es perfecto, hermanos, y somos más que afortunados del tan solo conocer. En este instante, a través de las pantallas que no estamos viviendo físicamente, pero quisiera que cerrara sus ojos y le diera gracias al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. Que le pida que le dé más fortaleza si es que está pasando por alguna situación. Y sobre todo, lo que yo le digo a usted con todo corazón y con toda seguridad es que jamás va a estar solo o sola. El Señor siempre va a estar con usted. Y como dicen desde hace tiempo, no le diga a Dios que tiene grandes circunstancias. Dígale a esas circunstancias que usted tiene un gran Dios. Siempre lleve en su corazón que Dios es digno de toda la alabanza y la oración. Vamos a cantarle al Señor, y si se sale este canto, cántelo con nosotros y adore al Señor de la manera que más le parezca o la que más le nazca, pero alábelo. Reinas tú, poderoso Dios.
bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la palabra que la trae nuestro pastor. Amén. Dios les bendiga, bienvenidos a todos a esta su casa, Iglesia Cristiana del Calvario. Les da la más cordial bienvenida. Saludos a todos. El día de hoy es viernes 7 de abril, a lo cual recordamos lo que hace más de 2000 años pasó allá en el Oriente, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica basada en lo que sucedió hace más de 2000 años en aquellas tierras lejanas, donde la historia se movió, donde colgaron al Hijo de Dios, y sin duda alguna sabemos que fue el parteaguas de la historia, el antes de Cristo, el después de Cristo. Pero en la lectura de los evangelios, encuentro a un personaje del que se sabe muy poco, pero al leer los evangelios me detuve en él. Un hombre que estuvo al lado de un condenado a muerte y que cargó su cruz. Este hombre es conocido como Simón el de Cirene. Me imagino lo difícil que fue para él llegar a su casa después de vivir una experiencia tan intensa. Recordemos que todo lo que estaba pasando en aquellas tierras, cuando Jesús va caminando en aquel Via Crucis, llevando el madero en sus hombros, había gritos, había llantos, algunos corrían de temor, algunos le gritaban crucifícale, y lo que estaba sucediendo en aquella ciudad era un tumulto, era un Moloc. Pero Simón de Cirene tenía que atravesar por aquella ciudad, tenía que atravesar justo por donde el maestro, por donde Jesús de Nazaret iba cargando el madero. Me imagino lo difícil que fue para él llegar a su casa después de vivir una experiencia tan intensa como la crucifixión de Jesús. Pero también me imagino que Simón el de Cirene, al ser obligado por los soldados romanos a ayudar a Jesús a cargar el madero, a cargar la cruz, marcó un impacto rotundo en su vida. Ver la mirada de Jesús, una mirada que a cualquier hombre podía transformar y penetrar a lo más profundo de su corazón. Tal fue el caso de aquella mujer llamada la Samaritana, cuando tuvo aquel encuentro con Jesús, o tal Nicodemo cuando tiene aquel diálogo con Jesucristo, o mismo Mateo, Leví, aquel recaudador de impuestos, cuando vio a los ojos a Jesús y Jesús le dijo: sígueme. Sin embargo, Simón el de Cirene, al cruzar por aquella ciudad, al ver el Moloc, a ver el tumulto que se estaba desarrollando en aquella ciudad, los soldados lo forzaron a cargar la cruz de Jesús. Aquel hombre conoció a Jesucristo no a través de las parábolas, no a través de algún milagro, ni siquiera fue discípulo de Jesús. Simón el de Cirene conoció a Jesucristo al cargar literalmente la cruz del Maestro. Si hay alguien que sabe y que supo lo que verdaderamente pesaba la cruz de Jesús, fue Simón el de Cirene. Para Simón el de Cirene no fue una tarde común y corriente, sino para Simón el de Cirene fue una tarde que cambió el destino de su vida, que cambió rotundamente su corazón. Pero si pudiéramos imaginar qué fue lo que pasó cuando Simón el de Cirene, una vez que cargó la cruz de Jesús, llegó a su casa totalmente conmovido, totalmente con una mente absorbida por lo que había pasado en aquel momento, con un corazón totalmente quebrantado. Simón el de Cirene era casado, puesto que en el libro de los Hechos ya no se menciona más de él, pero sí se menciona acerca de sus hijos, uno llamado Rufo y el otro llamado Alejandro. Sin duda alguna, al llegar Simón el de Cirene de sus labores cotidianas, sin saber lo que iba a pasar a lo largo de aquel día, lo que iba a vivir, lo que iba a cargar, lo que iba a ver, seguramente sus hijos, su esposa en su hogar le preguntaron: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y estoy totalmente seguro que Simón el de Cirene empezó a comentar y a platicar todo lo que él había vivido. Recordemos que era la Pascua y seguramente su familia lo estaba esperando para celebrar la Pascua.
Pero el camino de nuestro Señor Jesucristo tenía que seguir. No se detuvo ahí, sino sí, ciertamente Simón el de Cirene lo ayudó por un instante a cargar quizá algunos metros o dar algunos pasos con el madero, pero no llegó Simón el de Cirene hasta la cruz o hasta el Calvario. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, llegó hasta la cruz del Calvario, y llegando ahí, ya su cuerpo ya muy cansado, ya su cuerpo muy desgastado por tantos golpes que él había recibido. Recordemos que desde la noche anterior, desde el jueves, nuestro Señor Jesucristo ya había sido martirizado y ya había recibido bastantes golpes en su cuerpo. Pero llegando al madero, llegando a la cruz del Calvario, llegando al monte del Calvario, Jesús mencionó antes de morir 7 palabras que son las que el día de hoy vamos a reflexionar. Las últimas palabras de Jesús estando en la cruz, las últimas palabras de Jesús antes de conocer la muerte. La primera palabra que Jesús mencionó fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El perdón. Jesús estaba intercediendo aún por los romanos que lo habían martirizado durante una noche anterior y que aún durante la cruz seguían martirizándolo. Pero no solamente por los romanos, sino también por aquellos judíos, porque Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Algunos que en Jerusalén el día domingo le habían aplaudido y le habían dicho: Hosana en las alturas, Hosana el hijo de David, ahora le gritaban: crucifícale, crucifícale y crucifícale. Al escucharlo Jesús, una de las primeras palabras que menciona es: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. La siguiente palabra que Jesús menciona estando en la cruz del Calvario fue: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado en medio de 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y entre los 2 ladrones empezaron a debatir y empezaron a decirle: si eres verdaderamente el Hijo de Dios, baja de aquella cruz. A lo cual un ladrón le dijo: ciertamente nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, pero él es inocente. Y aquí un ladrón le dijo, el que estaba a la derecha: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. A lo cual Jesús le dijo: de verdad te digo que hoy, el día de hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra de la promesa, lo que nuestro Señor Jesucristo también a nosotros nos ha prometido, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. El Señor también nos está esperando en el paraíso, donde Él intercede por cada uno de nosotros ante el Padre Celestial. La tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz del Calvario es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta palabra se la da a su madre María, pero también a Juan, el discípulo amado, recordando que la madre de Jesús quizá quedaría sola en aquel momento, y le estaba encargando a Juan, el discípulo amado, que viera por su madre, y a su madre a la vez que viera por Juan. La cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona es: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice las Sagradas Escrituras que Él en la cruz del Calvario llevó el peso del pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Desde luego que para esos instantes el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente desgastado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba ya muy mal, ya a punto de conocer la muerte, quizá ya casi agonizando. Y Él clama a Dios y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Como quizá muchas veces nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos dicho a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Pero de la muerte de nuestro Señor Jesucristo al día de hoy, podemos decir que el Señor es fiel en cumplir cada una de sus promesas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él es fiel en estar con nosotros aún en las peores etapas de nuestra vida. La quinta palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz es: tengo sed. Desde luego, ahí muestra
su humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lloró, Jesús nació, creció también, le daba hambre, le salieron lágrimas de sus ojos, y para esta hora los rayos del sol eran inmensos. Aparte, su cuerpo ya estaba totalmente deshidratado, y él clamó diciendo: tengo sed. A lo cual los romanos hicieron una esponja con mirra y con algunas esencias totalmente amargas, y se la dieron a beber a nuestro Señor Jesucristo, la cual él escupió. Esto nos enseña mucho que debemos de echar fuera toda raíz de amargura, debemos de echar fuera todo odio, todo rencor, todo aquello que contamina nuestro corazón. Jesús clamó: tengo sed. La sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo declara en la cruz del Calvario es: consumado es. Esta palabra es muy importante, no deja de ser más importante que todas las demás, pero al decir consumado es, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que todo estaba cumplido. Había cumplido la misión por la cual el Padre había enviado a la tierra a morir por cada uno de nosotros en aquella cruz, y que ahora ya no había impedimento alguno para que el hombre pudiera ser salvo, tal y como lo escribe el evangelista San Juan en el capítulo 3, versículo número 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo llamado Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Consumado es. La misión estaba cumplida, la misión estaba totalmente hecha. Nuestro Señor Jesucristo no vino a violar la ley, sino vino a cumplir toda la ley. Por eso fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, la última palabra que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz del Calvario es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Nuestro Señor Jesucristo conoció la muerte. Sabemos hoy en día que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, pero para este tiempo, antes de que llegara el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sucedieron un par de acontecimientos, y el primero de ellos es que hubo una gran densidad de tinieblas. Pero también el evangelista Mateo, en el capítulo número 27, versículo número 51, el cual quiero leer para ustedes, menciona una serie de acontecimientos que sucedieron al momento que Jesús cerró los ojos aquí en la tierra y que dio su último suspiro aquí en la tierra, al momento de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos que ninguno de sus huesos fue quebrado, sino que un romano extendió una lanza y se le enterró la lanza, y en su costado ya no salió ninguna gota de sangre, sino salió pura agua. Es decir, que toda la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Enseguida empezaron a suceder una serie de acontecimientos. Uno de ellos, versículo número 51 del capítulo 27 del evangelista según San Mateo, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Dice que fue un gran terremoto, a tal grado de que las rocas se partieron. En algunas otras partes dice que tembló toda la tierra. Se abrieron los sepulcros. Observemos que no fue sino hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de aquellos sepulcros se levantaron y entraron a Jerusalén, donde aparecieron a muchos. No sabemos si volvieron a morir o estos fueron alzados. La muerte del Hijo de Dios produjo enormes convulsiones en la naturaleza, tinieblas, un gran terremoto que sacudió toda la tierra, la cual las piedras se partieron, un velo que se rasgó, que el velo simbolizaba o tipificaba que había únicamente podía entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote,
pero eso simbolizaba que ahora el hombre tenía acceso directo ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, pero también para alcanzar la misericordia. Pero también nos enseña aquí la Biblia algo impresionante. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se empezaron a levantar. Cosa que hasta el día de hoy no veremos una situación de este tipo. Pero no fue hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que los cuerpos de aquellos sepulcros se levantaron y entraron a Jerusalén, donde empezaron a aparecerse. No sabemos si estos cuerpos que resucitaron volvieron a morir o fueron alzados en la resurrección de Jesús. Estas convulsiones que pasaron convencieron desde luego al centurión romano, diciendo verdaderamente era hijo de Dios, o era el hijo de Dios, o es el hijo de Dios. Aquel centurión quedó plasmado con lo que vio. Y desde luego, ¿quién no quedaría plasmado con lo que estaría viendo? Primeramente, ver que un velo se rasga nomás porque sí. Posteriormente, ver que hay unas tinieblas que están cubriendo la faz de la tierra. Un terremoto que empezó a sacudir toda la tierra de manera que las piedras se partieron. Posteriormente, ver que los muertos se empiezan a levantar y que los sepulcros se empiezan a abrir. Estas convulsiones convencieron al centurión romano. Amado hermano, amigo, que nos escuchas, que nos ves a través de esta transmisión, aquí en esta tu casa, Iglesia Cristiana del Calvario, queremos decirte que lo que pasó hace más de 2000 años no fue un mito, sino ha sido un hecho que ha partido la historia en un antes de Cristo, en un después de Cristo, que no murió cualquier persona, que murió el Hijo de Dios, que vino a la tierra para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros hace más de 2000 años. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahora tenemos la redención de pecados. Ahora nuestra vida es trasladada a esa luz admirable y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida y somos salvos de aquella condenación. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. También las Escrituras nos dice: mirar cuán amor ha tenido Dios con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. A lo cual, el sacrificio de Jesús en aquella cruz, llevó todas nuestras enfermedades, llevó también ahí todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te rejuvenece como el águila. Él es el único que puede trasladarte de esas tinieblas a la luz admirable. Y Él es el único que puede darte la vida eterna. Amado amigo, hermano, familiar, o tú que nos ves a través de las redes sociales, queremos decirte que Jesucristo te ama, y te ama con un amor incondicional y con un amor eterno. Lo que sucedió hace más de 2000 años fue un acontecimiento verídico, un acontecimiento real que ha producido cambios en toda la historia. Un antes de Cristo y ahora un después de Jesucristo. Queremos invitarte a esta tu casa, Iglesia Cristiana del Calvario, en Avenida Periférico, número 134, en la Colonia Constitución de 1917, a que escuches un mensaje que puede transformar el rumbo de tu vida. No importa bajo qué circunstancia estés pasando, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y Él tiene vida y vida eterna para ti. Que Dios te bendiga, y te invitamos a nuestras reuniones de carácter presencial todos los días domingos a partir de las 11:30 de la mañana en esta tu casa, Iglesia Cristiana del Calvario. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Amén.